Hoy no quería hablar de política, pero lo hacemos hablar de política. Don Juan Pablo López Banda, como cada domingo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, al final de cuentas todo es política. Y de tal modo que no quería ya tocar porque esta semana, pues usted sabe, la visita del presidente de China, ahora capitalista, antes comunista, bueno, pues impactó en México, sobre todo por las propuestas o ofertas que hace este personaje en una intención de ganarse el aprecio a los mexicanos, pero también en una intención clara de utilizar a México como una plataforma para su, ahora sí que intervención en Estados Unidos de una manera más abierta, porque en este país del norte le tienen algunas restricciones, de tal modo que produciendo o al menos una parte del producto elaborado en México le significa la facilidad de poder exportarlo y aprovechar el Tratado de Libre Comercio de México que tiene México celebrado con Estados Unidos. De tal modo que esa oferta de inversión de 500,000 millones de dólares, obviamente que despiertan esperanzas a cualquier presidente, y al presidente Peña, obviamente que le complació por el hecho que todos sabemos, aunque la parte oficial del gobierno anuncia que este país va por muy buen camino, lo cierto es que los analistas financieros y calificadores dicen que México no crecerá como lo prometió el gobierno, como lo estimó el gobierno, sino apenas llegaremos al 1.5, si es que se puede alcanzar ese nivel de crecimiento, y que la inflación en México ha crecido al 4.63. De tal modo que lo que se vislumbra en México no es muy esperanzador para nosotros los ciudadanos. Como le digo, con todo y que la prensa que maneja el Estado pues difunda diariamente que vamos muy bien hacia el progreso. Esta visita del presidente chino, bueno, pues preocupó a otros, como los de la izquierda, que aseguran que China viene por el petróleo, que viene a rescatar la industria petrolera en México, que quiere intervenir más que los ingleses, más que los alemanes, que también hay inversión alemana, que los japoneses. China quiere ser el primer inversionista en este país, pues tan deseoso de que venga la inversión extranjera. Gracias a la inversión extranjera, este país se ha mantenido desde hace más de una década. Si baja en los niveles de inversión extranjera, si continúa bajando las remesas que envían los nacionales que trabajan en Estados Unidos, este país va a tener problemas muy graves, problemas económicos muy graves. De tal modo que la esperanza viene ahora con los chinos, con la visita del presidente, y bueno, pues ojalá y se concrete, ojalá y no sea una promesa simple, y tampoco ojalá y sea parte de una estrategia de los chinos de utilizar únicamente a México como plataforma y de ahí lanzar sus productos e invadir Estados Unidos con ellos. Ojalá realmente vengan a instalar industria, vengan a generar empleo, que es lo que tanta falta nos hace. Así es, un país con 1,000 millones de personas, 1,000 millones de gentes que pues, y además todos trabajando con una educación en cuanto al trabajo, en cuanto a la productividad, y que las esperanzas muy abiertas de inversión en México llegan apenas como al 1%, lo que estaría trayendo a México. Aún así, la visita de Xi Jinping fue bastante importante, ocupó los titulares durante varios días, durante 3 días que estuvo en el país. Más sin embargo, bueno, pues vayamos a la parte frívola también. La parte frívola que llamó mucho la atención, y en donde, pues porque la primera dama de China es una prima donna, una mujer y cantante importante de aquel país, pues yo creo por eso la gaviota la llevó a Televisa a ver cómo se hacen las novelas, aunque China es un país, usted me comentaba, un país consumidor de las telenovelas de Televisa, pero que tiene que ver el país de México, una visita de Estado con Televisa. Bueno, quizás los dos países son como una telenovela, ¿no? Viven de eso, viven del espectáculo, de la figura, de la proyección de la imagen del dirigente. Tienen muy buena estrategia de medios y hacen que la figura, si usted se fija, hasta el peinado del gobernante chino viene también envaselinado como el presidente nuestro, de tal modo que hay ciertas coincidencias.
pero en una coincidencia que, digo, en algo que hace distinto a China con México, es que los mexicanos somos consumistas y los chinos son productores. Esto ha motivado el crecimiento de China. Miren, en China un ciudadano trabaja 16 horas, por ejemplo, elaborando televisores. Sin embargo, ese chino en su casa no tiene un televisor, porque ellos producen, pero no consumen. Esa es base de la riqueza de ese país, porque el consumo de los chinos, de los ciudadanos chinos, es mínimo. Viven muy modestamente. No se dejan llevar por el consumismo de los mexicanos, que apenas ganamos un sueldo mediano, inmediatamente se endeudan y compran televisiones y pantallas y empiezan a comprar y endeudarse con carros y todo. No, los chinos son muy modestos, porque su cultura así lo han establecido durante muchos años, y sobre todo, como son tantos, su cultura también está establecida en la producción. Los chinos precisamente por eso tienen grandes niveles de producción y sobre todo de exportación, porque como le digo, ellos son productores, no consumidores, a diferencia nuestra. Y México, los mexicanos deberíamos también aprender de ellos en ese sentido y ser más productores que consumidores. Pues mire que uno de los grandes intereses es que les mandemos carne de puerco, y si de eso se trata, pues yo creo que vemos bastantes gorditos y algo de grasita les podemos mandar. Bueno, vamos rápidamente a otro tema. Bueno, el viernes en el mismo DF, aquel DF que por varios años que ha gobernado la izquierda, se convirtió en la ciudad más segura del país, pues resulta que ante el destape de estos muchachos que fueron levantados de un after, no es un after, es el después, Given, no me acuerdo cómo se llama el lugar, de donde son levantados por un comando, trataron de ocultarlo, sale que sí. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, la información que se ha circulado es en el sentido de que no hubo tal comando armado, las grabaciones ya fueron presentadas, no existe. Algo ocurrió, sobre todo uno de los actores, uno del expresidiario, por cierto, señalados, que no lo vamos a señalar ahora, pero creo que esa es la razón de fondo. Son pugnas entre grupos de delincuentes y pues recurrieron a levantarse esos muchachos, y en el mismo viaje pues se llevaron a otros que no tenían nada que ver. Y la verdad es que pues las indagaciones van en ese sentido, que el dueño ya está investigado también en relación a uno de los actores principales, un expresidiario que estaba en ese lugar, y por él fueron, y creo que en ese mismo levantón se agarraron a otros jóvenes que no tienen nada que ver, como le digo, y pues misteriosamente seguramente estarán muertos. Bueno, espero que estén escondidos o estén secuestrados, porque pues en esos niveles de delincuencia o en ese ambiente es muy difícil. La responsabilidad del gobierno, ahorita yo estoy sintiendo que los medios están encima, más por este lado de la cuestión política y el hecho que significa el Distrito Federal, ¿sí? La ciudad más grande del mundo, la más poblada del mundo, que podremos escandalizarnos cuando vean los niveles de delincuencia que se viven en el DF, pero comparados en cuanto al nivel de población o la cantidad de pobladores que existen en estados como el nuestro, bueno, no es tan espectacular. Pero pues como todo es política, ahorita los medios están presionando, y puede ser que el mismo regente o el mismo gobernador, que ya debería ser gobernador, el señor Mancera, puede sacar adelante ese problema, y entonces se va a cubrir de gloria, y obviamente que los medios le va a dar otro estatus. No, todo es pues. Ahora sí que de todo tenemos la culpa a los medios. Todo es política, señora. Se baja un poquito su micrófono porque Ok. Bájale un poquito o súbase los dedos. Ahí está. Don Juan Pablo, y rápidamente un paseillo por el estado, pues un lamentable accidente donde pierden la vida 4 personas instantáneamente, y una quinta ya falleció también. Vemos bueno, pues que un avión aquí, que otro avión allá, bueno, ¿qué será? Alguien me decía, bueno, pues eso es el pecado de tener tanto dinero, tienen hasta sus helicópteros, ¿no? Qué cosa que usted y yo y la mayoría del pueblo no podríamos aspirar. ¿Qué cree que sea el tener esto? ¿Cree que se han confiado en la seguridad? ¿Cree que haya sido otra cosa? ¿Qué supone? Yo creo que es un accidente como tal.
construcción de ese helicóptero data del 1980, es un helicóptero viejo, 33 años. Quizás no con la atención, el mantenimiento debido, el descuido de la empresa que es la que ofrece el servicio, pues son empresas contratadas para ofrecer exactamente. Sí. Pues lo lamentable es lo que tuvo la trascendencia fue el que haya muerto el señor Torres Landa, miembro de una familia de políticos de toda la vida en ese estado. En Guanajuato. Exactamente, ocuparon diferentes cargos. Mi papá fue gobernador allá por los 60. Sí. Yo recuerdo que uno de ellos estuvo aquí con la intención o consiguió apropiarse de las cascadas de Tanús. Él es exactamente, que quería hacer un centro turístico ahí. Un mirador. Un mirador, exactamente, y tenía a disposición acá en Ciudad del Maíz, en el Naranjo, ahí tiene una parte importante, hoteles y algo así. Entonces, pues quizás es la trascendencia. Al principio se especuló que había fallecido un señor Medina López, potosino también importante económicamente hablando, de los grandes inversionistas. Y bueno, pues hasta ahí llegó. El hecho no le quita lo trágico, el hecho que haya ocurrido en la Loma, en un centro de golf. Usted sabe que los empresarios grandes deciden sus negocios en un jueguito de golf, no precisamente como otros que lo definen en un juego, en una manita de baraja. Ellos lo hacen. Pero ya va a empezar. Exactamente. Entonces, bueno, yo no le veo mayor implicación en la vida política. Claro. Puede ser un descuido, pero tampoco se le puede cuestionar al Estado por la falta de seguridad o alguna cosa, porque no es posible que la autoridad esté... un lamentable accidente. Exactamente, para mí es eso. A nivel regional, ¿qué podemos platicar en esta semana? En Río Verde, en Ciudad Fernández, todo en paz. En Ciudad Fernández